Fueron los dos actos, uno que estaba fallando, que no servía, y otro que falla en ese momento, que coinciden los dos, se va el helicóptero a un lado, el piloto automático deja de funcionar, se va hacia un lado y ya no le dio tiempo al piloto, por lo que haya sido, no sabemos, por lo que haya sido, de recuperarlo, porque tenía 3 segundos para hacerlo. Pudo haber fallado por lo que sea, por el propio, es un servomecanismo que permite la modificación de la. Entonces, eso falló estos dos asuntos que iban manteniendo el equilibrio y al fallar se fue el helicóptero de lado. Entonces, con esto, todo indica que fue un accidente, se reitera esto, disculpe que lo vuelva a preguntar, se ha hablado de que es un accidente por aquello de las teorías conspiratorias, sí va todo en cuestión de que fue un accidente. Y la otra cuestión, cuando menciona lo del caso a la PGR, cuando lo que se turna, que se produce no nada más porque falló la máquina, sino porque no se cumplieron requisitos previos que debieron haber evitado el accidente, ¿no? Si ese primer actuador lo cambian en su momento y queda bien, no pasa nada, ¿no? O si dicen ponemos en tierra el helicóptero porque las normas dicen que no puede volar en ese momento, no pasa el accidente. Entonces es un accidente de causas múltiples, por eso no se le puede sacar la causa final a tal, sino al conjunto de las causas múltiples. Pero de entrada era una falla mecánica, puede ser, llamarse. Sí, finalmente sí. Gracias. Sobre el tema, ¿abrimos? Abrimos. Presidente, buenos días, Shaila Rosagel, buenos días, secretarios, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues los casos de COVID-19 siguen en aumento y la recomendación de la Secretaría de Salud a la población es a quedarse en casa. Usted como presidente de México, ¿qué medidas va a tomar de manera personal durante estos días? Coméntenos si esta gira que va a realizar el fin de semana será la última gira por estos días o estas 2 semanas, no sé, ¿cuál va a ser su dinámica durante los próximos días? Y preguntarle también en cuestión de equipamiento, si ya están mandando insumos, cuántos insumos están mandando para pruebas para hacer de COVID-19 a los estados y sobre todo los ventiladores mecánicos, cuántos ventiladores estarían mandando a las entidades y cuándo llegarían. Bueno, yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y, desde luego, exhorto a toda la población a que acatemos estas disposiciones. Nos conviene. Hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del coronavirus. Es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas están previendo. Y esto obedece a las medidas que se han aplicado desde hace 3 meses. Repito, antes que en ningún otro país. Empezamos aquí a tratar este asunto. Lo segundo que tenemos como ventaja, se le dejó la conducción de este plan a los médicos, a los especialistas, y pedimos en su momento, y lo vamos a seguir haciendo, que no intervengan los políticos, los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de
cómo se comporta esta epidemia, que nos autolimitemos, porque una declaración, un error puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y desde luego las mentiras, las falsedades que se han presentado, y ojalá y ya esto cese. Hay pruebas de que se exageró en los medios de información, no en todos, no vamos a juzgar a todos, pero sí es evidente de que desde que se quiso presentar el primer muerto por el coronavirus, se hizo todo un escándalo y fue una noticia falsa. Entonces, eso afortunadamente se ha venido corrigiendo. Eso ayuda mucho. También el que se apliquen las medidas. Ya la mayoría de los adultos mayores están en sus casas, ese es el reporte que tengo, ya están siendo protegidos fundamentalmente por sus familiares, porque esa es la población más vulnerable, eso está demostrado, así como desgraciadamente se sabe que no hay cura, que no hay una vacuna frente al coronavirus y que son los anticuerpos los que poco a poco lo van eliminando, así se sabe también, desgraciadamente, que los más afectados son los adultos mayores y los que tienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedades renales, madres embarazadas. Esa es la población que tenemos que cuidar. Se están cumpliendo todas las recomendaciones. En el caso del gobierno, ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad o de servicio directo a la ciudadanía. Ahí me encuentro yo, en los que sí tenemos una función básica. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, como también los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones. Ahora regreso a este tema por mi gira. También en el caso del sector privado se les pidió, se les recomendó que de inmediato los adultos mayores contaran con permiso sin goce de sueldo y con todas sus prestaciones. Y también antier por la noche se les recomendó a los dueños de las empresas que si sus trabajadores
no estaban desempeñando un trabajo de urgencia, necesario, por ejemplo, si no estaban produciendo alimentos, lo básico que se requiere, que pudieran también ayudarnos a que se retiraran, que tuvieran permiso, que se les otorgaran permisos con goce de sueldo y con sus prestaciones hasta el 19 de abril, como una primera medida. Regreso a lo mío. Estoy trabajando todos los días y igual o a lo mejor un poco más que antes, precisamente por la emergencia. Tengo que estar pendiente y tengo que continuar con mis labores. Le estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus. Por ejemplo, la reunión de hoy, que tarda por lo general 1 hora, de 6 a 7 de la mañana, que el tema es seguridad pública, pues destinamos al tema de seguridad a recibir los reportes, el parte de lo que sucedió ayer en el país en esa materia. Destinamos 10 minutos y 50 minutos al plan de emergencia por el coronavirus. Hoy estuvieron todos los responsables del sector salud en la reunión de la mañana. Hicimos un recuento de cómo estamos en abasto de medicamentos, de equipos, médicos, especialistas, instalaciones que se están preparando. Hay todo un plan que diariamente se le da seguimiento. Les puedo decir que tenemos lo básico, sin embargo, hay un operativo para adquirir todos los bienes que se requieran en el extranjero. Está a cargo de esta responsabilidad el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovecho para decirlo, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo embajadas, consulados, está atendiendo el que podamos conseguir los equipos necesarios. Pero sí tenemos lo básico. En el caso de los ventiladores, hoy se nos informó que tenemos 5,000 ventiladores disponibles. Nos faltan más. Estamos partiendo de lo que están recomendando los médicos, lo que prevén los médicos, de cuándo vamos a tener más necesidad de hospitalización y cuándo debemos de tener todo lo necesario. Les quiero también decir que continúa en su fase introductoria, inicial, de preparación, tanto el plan de Marina como el plan de N3. Ya
se ha expuesto ese plan, independientemente de todas las instalaciones, de los equipos, del personal de Marina y de la Secretaría de Defensa. Adicionalmente, se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas. Ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales solo para esta emergencia. Está trabajando también la industria militar para la elaboración de uniformes, de trajes especiales, tanto Marina, los talleres de Marina, como de el Ejército. Estamos actuando, preparándonos, que aprovecho también para comunicarle a la gente, a todos, no nos confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones. Si hay calentura, si hay tos seca, si tenemos dificultades para respirar, si tenemos dolor de cuerpo y se ha agregado, si tenemos ya problemas de olfato, son síntomas que indican que podemos tener contagio. Solo en esos casos y desde luego procurar no salir, no usar de más los cubrebocas si no los necesitamos, porque los necesitan los médicos, los necesitan los que están enfermos. No exageremos, actuemos de manera responsable. Y, repito, es muy importante que nos cuidemos nosotros. Y aunque reitere, la familia, ahí está la clave. Esa es una de las aportaciones de México al mundo. El que podamos apoyarnos en esa institución que, repito, es la institución de seguridad social más importante que tenemos. La familia es más importante que el ISSSTE, que el seguro, que el INSABI, que el gobierno. Entonces, a cuidarnos todos, a ser muy solidarios, muy fraternos. No es el tiempo para las mezquindades y a los adversarios exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre, porque perjudican, confunden y dan pena ajena, porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad. Lo más importante de todo, pues, es la dignidad. Pedir que, pues, sigamos adelante, aprovechar también
para decir que voy a estar en Bahía de Banderas hoy. No veo a nadie, o sea, no hay concentración desde ahora, aquí ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano, porque son capaces de eso y de más, para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente dando el mal ejemplo. Ahí está el presidente comiendo en una fonda cuando debería de estar esa fonda cerrada. Y el presidente guardado. No, esa fonda no tiene ninguna limitación para dar el servicio, de eso vive la gente que trabaja ahí, nada más con el cuidado, la sana distancia, las mesas, cómo se arreglan las cosas. ¿Ustedes cómo están sentados ahora? Ahí están a distancia, no hay amontonamiento. Me echan a veces montón ustedes, pero Presidente, me mayoritean. Presidente, disculpe, nada más para precisar, va a continuar. Bueno, pero también antes es importante decir, voy lo mismo a Tijuana, o sea, hoy mismo vuelo a Tijuana, estoy en Bahía de Banderas, voy a la supervisión de unas obras, vuelo de Vallarta a Tijuana. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios, bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, ¿sí?, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente, ¿no? Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque es charro, el que vaya es conservador. Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras tanto en Mexicali como en San Luis Río Colorado, y el domingo voy a Badiraguato también. Voy a un camino que el tramo que se está trabajando está a 2 horas, 2 horas y media de Culiacán. 3 y media. Voy con el ingeniero el domingo a ver ese tramo y regresamos a la Ciudad de México el domingo. Entonces, aclarar eso para que no se le dé motivo, pretexto a los adversarios, y si tengo que decir esto que acabo de mencionar del señor de Coparmex es porque se pasa. O sea, ya está bien, ¿no?, que quiera que tenga aspiraciones, pero que no use
su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada. El propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante y vamos a salir. Para hacer dos precisiones nada más de mis preguntas, en lo que va a restar de la jornada de sana distancia, que van a quedar como unas 3 semanas más después de esta gira, ¿estas 3 semanas va a continuar con giras a los estados? Esa sería una precisión. La segunda, de la información que le dieron ahorita en la mañana de salud sobre los ventiladores y los insumos para hacer las pruebas del COVID, ¿cuántos ventiladores y pruebas e insumos se van a mandar a los estados? ¿Y cuándo llegarían? Sería todo. Sí, primero decirles que vamos a ir evaluando, nos vamos a ver aquí el lunes, el martes, vamos a ver cuál es la situación, cómo van evolucionando las cosas y a partir de ahí voy a tomar decisiones. Pero el propósito es el equilibrio entre lo médico, lo sanitario y la protección a la economía popular. No olvidemos, hay países en donde pueden parar la economía porque tienen una economía formal fuerte. Nosotros, como herencia, no quiero usar la palabra también fuerte, como mala herencia, el modelo neoliberal nos dejó a la mitad de la población sobreviviendo de la economía informal. Entonces, la gente si no trabaja, no come en sus actividades. Gracias a esa economía informal también, al que la gente se busca la vida como puede, no fue mayor el estallido de violencia en México. Las 2 válvulas que permitieron quitar presión fueron la migración y la economía informal. Porque al no haber crecimiento de la economía formal, estamos hablando de 3 décadas, de más de 30 años, imagínense si no hubiese habido migración, si la gente no se hubiese mudado a buscarse la vida, a trabajar en Estados Unidos, ¿cómo iba a estar el país ahora? Por eso hablo de que son héroes nuestros migrantes, que se fueron a buscarse la vida, porque se les cerraron todas las opciones aquí con la política neoliberal. Y ahora, esas son de las cosas contradictorias, son paradojas, y en este caso es algo favorable. Esos migrantes nos envían 36,000 millones de dólares al año. Pero eso ayudó mucho a que no fuese peor, que no fuese México un infierno, pero fue por la gente, porque el gobierno se esmeró en cancelar las posibilidades, se canceló la movilidad social. Lo que había antes de que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante podía con el trabajo, con el estudio salir, progresar.
Eso se canceló durante todo el periodo neoliberal. Y lo otro, la economía informal. Por eso le tenemos que tener mucho respeto a los que trabajan en economía informal, porque en vez de tomar el camino, lo mismo que los migrantes, de las conductas antisociales, de sumarse a las bandas de la delincuencia, decidieron buscarse la vida de distintas maneras. Entonces, tenemos que cuidarlos, protegerlos. El que tiene, ese se protege. ¿Cómo vamos a estarle dando asesoría y recursos y subsidios a los de arriba? Tenemos que proteger a los de abajo. Y el ejemplo más claro de lo absurdo y de lo injusto y de lo corrupto que fue el neoliberalismo es lo que hicieron con el FOBAPROA. Eso de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Así, en una crisis como esta, esas eran las decisiones que se tomaron. Eso no. Vamos a rescatar a los de abajo. Ayer hablé en la mañana con los jefes de Estado sobre eso. La recuperación económica va dirigida, en el caso de México, a los pobres, con los programas de bienestar. No les van a fallar sus apoyos. Incluso se están entregando por adelantado. Y segundo, microempresas familiares y apoyo a la economía informal. Ese es el eje de todas las acciones que ya iniciaron y que vamos a profundizar. O sea, repito, 3 cosas que queden claras. Una, blindaje a los pobres con los programas de bienestar. Estamos hablando de más de 500,000 millones este año. Eso, pase lo que pase, está asegurado. 500,000 millones para la gente más humilde, para la gente más pobre. Segundo, microempresas, las más pequeñitas, pequeño comercio, taqueros, taxistas, los dueños de talleres, los que se dedican a las artesanías. Vamos a otorgarles créditos. En una primera etapa, 500,000 para ellos, de 25,000 pesos a pagar en 3 años, con muy pocos intereses y con 3 meses de gracia. O sea, se les dan los 25,000 y tienen 3 meses para empezar a pagar, a abonar 1,000 pesos mensuales durante 3 años. Luego, como 1 millón de créditos más para la economía informal, 500,000 que ya están programados en las tandas para el bienestar y otros 500,000 con un poco más de crédito, porque en las tandas son 6,000 o 10,000 pesos. Estos 500,000 nuevos van a ser también de 25,000. Entonces, recapitulando, los pobres con los programas de bienestar,
y los pequeños productores, pequeños empresarios de la economía formal y los que trabajan en la economía informal. Eso es lo básico. Eso es lo básico. También aprovecho para comentar. Todos los estados, había uno que faltaba, porque no sé si presentó los documentos, un estado, todos tienen, yo les dije hace 2 o 3 días que los recursos hasta mayo, no, hasta junio tienen recursos depositados del sistema de salud, todos los estados. Además, en el plan que se está llevando a cabo a nivel nacional, hospitales, por ejemplo, en el caso de los hospitales nuevos del Ejército, los que va a operar el Ejército, en Oaxaca 2, por poner un ejemplo, uno en San Luis Potosí, ¿sí?, de los que me acuerdo, y así en varios estados. Y hay una coordinación general y buenas relaciones. No deja de haber, no de parte de los gobernadores, sino de los malquerientes o cuestionamientos, si quieren que haya discrepancias, pleitos. Yo no voy a pelear, no voy a caer en ninguna provocación. Cada estado tiene su dinero, ¿sí?, que le corresponde de lo que anteriormente se les entregaba, ¿sí?, que ellos manejaban, o sea, los recursos, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos del PAN que no se adhirieron al INSABI, todo el dinero, ¿sí?, para los gobiernos estatales. Sí, ellos tienen para el gasto, y si se requiere, ¿sí?, en el plan general de atención al coronavirus, todo nuestro apoyo, sean del partido que sean, o sea, la población que necesite va a tener nuestro apoyo. A ver. Gracias, señor presidente. Ayer nos faltó detallar varios datos acerca de la teleconferencia. Me gustaría saber si hubo en algún momento algún intercambio entre ustedes, los presidentes, primeros ministros, y si se debatió en algún momento algo o simplemente fue la exposición como la que nos mostraron de parte de usted de cada uno. Y si se llegó a algún acuerdo, algún documento. Entiendo que hay 5,000 millones de pesos de dólares ya comprometidos para apoyar a ciertas economías ante la epidemia. ¿Algún otro acuerdo ya formal que haya ocurrido ayer después de esta teleconferencia? Sí, hay una relación permanente, una comunicación permanente de los secretarios de Hacienda, de Finanzas, de todos los países miembros del grupo de los 20. Lo de ayer, cada jefe de Estado, primer ministro, presidente, canciller, expuso lo que están haciendo, cuál es su concepción sobre el problema, qué medidas están tomando y qué recomendaciones se están proponiendo para fortalecer la economía mundial. Fue muy interesante
porque el presidente Trump, por ejemplo, habló de fortalecer las finanzas en Estados Unidos, es decir, disponer de más recursos. El Tesoro desde hace algunos días y ayer, a partir de esa declaración, inyectó más recursos a la economía estadounidense y me pareció correcto el que el presidente Trump habló también de apoyar a otros países. Lo mismo hizo el presidente de China, todos ayudando en ese sentido. La recomendación que hicimos nosotros es de que se lograra una tregua, porque hay diferencias comerciales en cuanto a la aplicación de aranceles, lo de los precios del petróleo, y que no se optara por los monopolios comerciales, que se ayudara en ese sentido para no crear inestabilidad económica y financiera. Miren, la primera caída de bolsas, entonces ustedes hacen el análisis, esto corresponde a los economistas, nada más que a veces no se tocan estos temas o no se difunde lo suficiente, porque se piensa que la política es asunto de los políticos y que la economía es asunto de los economistas, ¿no? Como si fuesen ciencias, y son nobles oficios, ¿no? La primera caída en el marco del coronavirus que se produjo de las bolsas, ya venía la economía mal, ya venía cayendo, pero el primer desplome se produjo a partir de el que no hubo acuerdo en la OPEP para reducir la producción petrolera, y eso produjo el desplome en los precios, y la economía en general, la economía mundial cayeron las bolsas. Una decisión de esa. Entonces, lo que yo dije fue, bueno, el horno no está para bollos. No lo dije así, pero dejen para después esos asuntos que generan inestabilidad. La segunda caída se produjo por una declaración, pero ya se los dejo de tarea, ya no me puedo meter en esos terrenos. Por eso propuse tregua. Vamos a librar estos tiempos, que no se deteriore mucho la economía, y después, si es insalvable, que continúen las potencias y las hegemonías con la confrontación, pero ahora no. Entonces fue lo que se planteó. Yo creo que fue muy buena la reunión, el encuentro, sobre todo los anuncios de apoyos económicos, porque ayer se comportaron muy bien las bolsas,
y se dejaron de depreciar las monedas, y esto es bueno. Entonces sí sirvió. Si nos hubiésemos reunido, si se hubiese conversado de esta manera, como se hizo, que fue una teleconferencia, y desde la mañana, desde las 6, ahí sentados todos, y termina la teleconferencia y se caen las bolsas, o se deprecian las monedas, hubiese significado un mal síntoma, un mal mensaje, un mal indicio, ¿no? Pero no fue así. Señor presidente, acerca también de los apoyos que ya adelantó, los microcréditos adicionales para la gente que lo va a requerir después de la epidemia. Nada más quisiera saber los tiempos, señor presidente. Esta gente ya desde ahora está empezando a resentirlo. Vamos mínimo, faltan 3 semanas de irnos a la casa y estos negocios van a perder. ¿En qué momento se va a abrir ya el registro para estos créditos? Porque hay que solicitarlo, se tiene que entregar, hacer la disposición y hasta después empezar ya a ejercerlo la gente. Estaríamos hablando de mayo, mediados de mayo, por lo más rápido. Y todo está cambiado. Y sí, perdón, y nada más es para saber la logística, señor presidente. ¿Esto se haría a través de línea o habría que ir directamente a una oficina, a un módulo durante esta etapa de contingencia, o habrá una jornada masiva una vez que se levante? ¿Cuál será el procedimiento para acceder? Aquí se va a informar y estamos acicateando al elefante por las circunstancias, pero porque esa es la tónica del nuevo gobierno, apurarnos. Ayer firmé un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos, que no se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento que se tiene que seguir en tiempos normales. O sea, se necesitan ventiladores, se consiguen como se consiguieron en China, nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores. De lo contrario, pues tendría que mandarse la licitación, pero antes de la licitación se tendría que pasar por 2, 3 instancias y es un proceso que lleva un mes. Eso no. Están llevando los trámites cuando mucho un día. Por eso les digo, estamos trabajando de tiempo completo. Y acerca de la pregunta que nos hizo la compañera, que no sé si la contesté, Shaila, disponemos de 5,000 ventiladores. Hay un pedido mayor de otros 5,000. Estamos consiguiendo, les decía, en China conseguimos y se están haciendo pedidos para tenerlos todos.
Presidente, gracias. Luis Méndez de Notimex. Yo le tengo dos preguntas, presidente. La primera es sobre estos programas de mejoramiento urbano que se estaban realizando y sobre los proyectos del plan de infraestructura. ¿Van a continuar? ¿Qué va a pasar con estos proyectos que usted tenía previstos empezaran este año, pero ante la epidemia, pues cómo va a actuar su gobierno para hacerles frente al plan de infraestructura? ¿Cómo va avanzando? Y estos programas de mejoramiento, ¿qué va a pasar con ellos? Qué bueno que me preguntas eso, porque a eso voy. Precisamente, a la supervisión de programas de desarrollo urbano. En los centros turísticos, como todos sabemos, hay hoteles de gran lujo y hay colonias populares sin servicios, abandonadas, ¿no? Entonces, no queremos estos contrastes que ofenden, que duelen. Estamos ayudando con regularización de tenencia de tierra, con vivienda, con introducción de agua, de drenaje, con mejoramiento de los espacios urbanos. Voy a Bahía de Banderas a eso, porque se está haciendo una intervención de construcción de varias obras para el desarrollo urbano en colonias populares. Y lo mismo en Mexicali, porque esto aplica en ciudades turísticas y en las ciudades fronterizas. Entonces voy a Bahía de Banderas, a Mexicali, a lo mismo, pero esto es por ser ciudad fronteriza, y a San Luis Río Colorado, que también es otra intervención urbana. Y el domingo a Badiraguato, pues es el camino. ¿Por qué no paramos esto? Porque independientemente de que se necesitan estas obras, que son fundamentales para el desarrollo urbano, para la comunicación, caso del camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, son empleos. Paramos las obras y son maestros albañiles, trabajadores de la construcción que se quedan sin trabajo. Entonces, tenemos que seguir con el cuidado que se necesita, que se requiere, que ya se está aplicando. Y continúa, por ejemplo, el proceso de licitación del Tren Maya. A finales de este mes ya vamos a tener las propuestas. ¿Por qué nos importa iniciar lo del Tren Maya? Porque cada tramo nos va a significar crear 30,000 empleos. Y son 7 tramos. Entonces necesitamos echar a andar estas obras, porque les hablaba yo de lo fundamental: proteger a la gente pobre con programas de bienestar y los créditos. Pero además, todo lo que tiene que ver con los proyectos estratégicos del gobierno. Cuando nos decían paren el Tren Maya, nuestros adversarios, ¿cómo? Independientemente de la importancia de la obra, ahora nos va a permitir dar ocupación, dar trabajo, es reactivar la economía. El Sembrando Vida, vamos a tener este año más de 400,000 empleos permanentes. El Jóvenes Construyendo el Futuro va a llegar a 1 millón de jóvenes con trabajo, con sus ingresos, en el caso de los jóvenes, salario mínimo. Y todo esto significa
ayudar a la economía, más lo que está haciendo la iniciativa privada, que es bastante, que no son estos que declaran, Estoy hablando de gente que viene a decirme que van sus inversiones y que continúan trabajando en México y por México, empresarios de verdad, no traficantes de influencia, no politiqueros, pues, disfrazados de empresarios, que utilizan una representación empresarial para dar el brinco y pasar a ser presidentes municipales o gobernadores. Está bien eso, es legítimo, pero que no usen su representación para propósitos políticos electorales, ¿no? Entonces sí estamos apoyando. Va a continuar todo el programa de infraestructura. Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. Usted sabe del incendio de Central de Abastos aquí en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes de América Latina. Pues ahí hay carretilleros o diableros, como se les conoce popularmente. Aquí en la ciudad también hay diableros en esta parte del centro histórico. Comerciantes, muy pequeños comerciantes. Usted ya dijo que se les va a apoyar, ¿no? Pero también hace unos días aquí hubo una pregunta del subsecretario de Salud que decía a los compañeros reporteros, ¿quiénes tenían seguridad social, presidente? En este marco de esa pregunta, presidente, y debido a la contingencia se suspendió el debate sobre la ley contra el outsourcing. Incluso pues ya hay hasta divisiones y se acusa por parte de uno de los senadores, creo que es Gómez Urrutia, quien señala justo que hay una presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar pues a muchos trabajadores sin seguridad social. Ahí, presidente, ¿cuál es su posición sobre este debate? O si una vez que pase la contingencia, ¿usted considera que se necesita retomar esa discusión que se ven impulsando incluso desde su gobierno? Gracias, presidente. Sí, por lo pronto no creo que sea el momento de atender esto. Va a haber tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos. Ya hay pues un avance importante. Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia está inconforme, ¿no?, con lo que se propuso en el mismo Senado y también en el Ejecutivo y en el sector empresarial. Él tiene un punto de vista distinto. Hay que hablar con él, o tiene que llegarse a un acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió, no? En el periodo neoliberal crearon esta figura. Se abusó de este instrumento. Se puede probar. No solo con eso. ¿Cómo se explican ustedes que teníamos en noviembre del año pasado casi 700,000 empleos registrados en el Seguro Social, nuevos empleos, 700,000, y en diciembre se pierden 400,000, como por arte de magia? O sea, más que los que se han perdido ahora por la epidemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que los que estaban inscritos fueron sacados del seguro
por estas empresas que administran el manejo de personal de las empresas. Muchas empresas ni se dan cuenta, contratan a los encargados de estos mecanismos para que les cueste menos lo relacionado con el trabajo, con el pago al trabajo y las prestaciones. Entonces, eso no. Pero también hay que tomar en cuenta que si el mecanismo se aplica correctamente, pues permite que el empresario se dedique a producir y que pueda tener una empresa que le ayude en la parte administrativa. Tiene esa ventaja. Y sobre todo, procurar la conciliación, procurar el acuerdo. Yo vengo insistiendo mucho en la dimensión social del empresariado, la ética. No se trata de sacar ganancia a costa de lo que sea. Ya hablábamos de cómo las grandes empresas en Estados Unidos aprobaron un código de ética donde se protege a los trabajadores, se debe de proteger el medio ambiente, se tiene que apoyar a los proveedores de esas grandes empresas. Existe el código. Por eso ahora con la contingencia, cuando empezaron algunos que administran franquicias, ¿no?, a despedir a trabajadores, a mandarlos a sus casas un mes sin darles nada, se hizo la denuncia y afortunadamente se logró corregir esta situación. Yo tuve la información, me informó la Secretaría del Trabajo, que también, miren, en la época del neoliberalismo, un presidente, bueno, el gobierno de entonces, modificó la ley del trabajo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaban empeñados en aplicar la llamada reforma laboral, los contratos a los trabajadores por hora, por 4 o 5 horas los querían contratar. Lo mismo, poder despedir a un trabajador después de 6 meses sin reconocerle ningún derecho. En ese entonces se reformó la ley del trabajo y se estableció de manera injusta de que en casos de contingencia podían despedir a los trabajadores, ¿sí?, y solo pagarles un mes de salario mínimo. Así está. Solo al bajarle el salario al mínimo, les están quitando pues la tercera parte de su ingreso, porque el promedio de salario, de acuerdo al Seguro Social, son 12,000 pesos mensuales y el salario mínimo son 3,100
600,000, 3,700 a 12,000 y además un mes. Entonces, esto, si nos apegamos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, es una injusticia. Esto solo lo hicieron o se atrevieron a hacerlo gobiernos insensatos, inhumanos, conservadores, corruptos. Ni siquiera los empresarios aplican esto. Porque actúan con humanismo. Imagínense, me apego a la ley, tu mes con salario mínimo y vámonos. Entonces, los empresarios mexicanos no están haciendo eso. Esto es parecido a cuando decían los tecnócratas, por órdenes de los organismos financieros internacionales, que no había que aumentar el salario porque se producía inflación. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, habían empresarios que querían aumentar el salario y se los prohibían los funcionarios de Hacienda, porque supuestamente les iban a producir desequilibrios. Falso. ¿Cuánto subimos el salario nosotros? Ya primero 16%, luego 20%. ¿Y la inflación? Ahí está. Claro, no abusar, no abusar. O sea, no puede ser artificial decir, a ver, el doble del salario. Eso está bien para cuando se va a la negociación de los contratos colectivos. Todos los sindicatos pueden pedir el doble, pues eso está bien, pero la realidad sí, es otra, pero no es la visión de los tecnócratas. Entonces, sí tenemos que cuidar el empleo y agradecerle mucho a los empresarios mexicanos por tener esta dimensión social y apoyar a sus trabajadores. Si cada empresa es como una familia, si los trabajadores ven a sus patrones como gente de buen corazón, gente humana, el trabajador se va a aplicar, va a haber más productividad y el patrón se va a sentir muy bien. Esto ya sucede en varias empresas en México. Yo desde hace mucho tiempo conocí a un empresario ya finado en Monclova, estoy recordando su nombre, es don Gustavo. Tenía su planta, producía chasis. Gustavo Galaz, que en paz descanse.
se formó en el Politécnico como ingeniero de las primeras generaciones. El Politécnico lo fundó el general Cárdenas, como todos sabemos. Bueno, se dedicó al trabajo y llegó a ser un empresario exitoso, llegó a facturar hasta 200, 300 millones de dólares al año, exportaba chasis para trailers, pero sus trabajadores, bien pagados, tenía un centro educativo para los hijos de los trabajadores, escuela, un hombre ejemplar, un empresario ejemplar. Y así hay otros. Entonces, no personas que solo piensan en el lucro, ¿no? Que no aplican la máxima, el criterio, la doctrina del amor al prójimo. Entonces, en estos momentos es muy importante el apoyo de todos los empresarios. Los dos y ya. Sí. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Mire, el tema que se está tocando de la concentración de gente y qué es lo que se debe de evitar, y particularmente a los adultos mayores, por todo lo que se ha dicho aquí diario. El problema es que, por ejemplo, en el Estado de México, en Naucalpan, están citando a los adultos mayores que reciben el apoyo económico por parte de la pensión universal para poder cobrar. De hecho, el día de ayer hay fotografías y todo donde se les está convocando porque si no la van a perder. Ese sería un punto que se tendría que cuidar mucho, no nomás ahí, si es que obviamente hay en algunos otros puntos. Yo quisiera plantearle el otro punto de lo del coronavirus. Hay servidores públicos que han comentado mucho que no paran por el servicio que usted ha dicho que es esencial, seguridad, salud, etcétera. Pero sin embargo, pues, incluso han dicho que qué mensaje les mandaría a ellos, porque finalmente están exponiendo su salud, finalmente están saliendo a la calle a hacer sus labores y todo eso. Y un mensaje de aliento sería muy importante en este momento para que ellos refuercen ese compromiso por el país, por los mexicanos. Y por último, preguntarle, el horario de verano también es de corte neoliberal, de corte tecnocrático. De hecho, se implantó en los 90, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Y mucha gente pregunta, ¿esto va a continuar ahora que ya estamos próximos a probablemente este cambio de horarios? Y pues con eso le agradezco mucho. Bueno, sobre esto último, miren, no vamos a modificar nada hasta que no tengamos un dictamen técnico que ya le solicité a la Secretaría de Energía. Voy a ver en estos días cuál es el resultado del estudio que se hizo sobre si hay ahorros, ¿sí?, y si son significativos. Vamos a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas. Pronto vamos a dar a conocer aquí ese resultado. Acerca de los adultos mayores que reciben la pensión, tenemos el problema, desgraciadamente, de que no hay sucursales bancarias. A ver, lo voy a decir de otra manera. Tienen tache los bancos. Tache. Porque supuestamente estábamos ya en el periodo de
la modernidad. Iniciábamos la modernidad. Esto, al menos desde Salinas, ¿no?, se empezó a hablar de la modernidad. Y resulta que no ha sido una modernidad forjada desde abajo y para todos. Si acaso es una modernidad para las élites. Entonces no es posible que no tengamos infraestructura bancaria o de servicios bancarios en el país. Esto lo queremos corregir, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Estamos ya construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar para que podamos dispersar los recursos a través de bancos. Actualmente no podemos hacerlo así. De los un poco más de 8 millones de adultos mayores, 4.500.000 están bancarizados. O sea, esos ya tienen en sus cuentas, ya puedo decir, ya tienen su dinero, sus 4 meses. Pero son alrededor de 25.000 millones de pesos que ya están en las cuentas. Pero tenemos como 3.500.000 que hay que pagarles personalmente. Entonces, iniciamos un operativo para hacerlo lo más pronto posible. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, la recomendación iría en 2 sentidos. Primero, que los responsables de la dispersión de estos fondos en efectivo a los adultos mayores lo hagan de manera ordenada, responsable, que no fallen en el día, en la hora en que se convoca, que no es que estén ahí los adultos mayores esperando todo el día a que lleguen, sino que lleguen puntual y que ya lo están haciendo en algunos lugares, lo he visto, cuando van a recibir el recurso, los ponen a distancia, que sigan haciendo eso, que tarden poco en los trámites, que se lleven sus recursos lo más pronto posible. Agradecerle mucho a la Guardia Nacional que está apoyando todo este operativo. Esto ya no va a suceder hacia adelante porque ya vamos a tener la forma de entregar estos fondos de manera directa a cuentas de los beneficiarios. Lo otro que planteaste es… Sí, a los servidores públicos decirles que nos ayuden, si no tienen una función sustancial, que a sus casas, que no se sientan mal, ayudan con evitar la movilidad y que haya contagio. Que no se sientan mal, que a sus casas, que nos ayuden a cuidar a los adultos mayores y en el cuidado de adultos mayores, en el cuidado de los enfermos, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades renales, que en ese cuidado los que estén cerca de ellos, ¿sí?, tomen todas las medidas higiénicas, el lavarse las manos, ¿sí?,
el guardar la distancia necesaria, cuidar bien la relación con ellos. Hay también una situación que quiero comentar. Hay servidores públicos que tienen funciones necesarias de atención a la gente. Por ejemplo, médicos, enfermeras. O sea, ya no puede haber un servidor público ahora más indispensable y necesario, que tienen ya más de 65 años o que padecen ellos de diabetes o de hipertensión. ¿Sí? Entonces, en esos casos, esa voluntad de ellos. Nosotros pensamos que las medidas se aplican en general, que se retiren, No le hace que esto nos va a significar tener menos personal. Ya estamos también previendo esto. Pero si alguno quiere participar con todo el cuidado, si son ellos médicos, si son enfermeras, si ya saben de lo que se trata, cuidándose bien, lo mismo, ¿no? Doble agradecimiento. Pero esto habría que decirlo también, porque en el Seguro Social, en el ISSSTE, en todas las instituciones de salud tenemos esto. Falta. Sí, buenos días. Muy rápido, señor presidente. Se abre un umbral vertiginosamente de retos y oportunidades. Sé que está muy ocupado y poniendo todo el empeño y le agradecemos en esta situación de la pandemia y el control de daños y a los más desprotegidos. Nada más que, pues comentarle, el programa de reactivación debe seguirse trabajando. Está pendiente ahí en la agenda la cuestión de los proyectos estratégicos en materia de desarrollo regional. Quedaron de turnarme por ahí. Hay un espectro muy grande de cuestiones que no es neoliberalismo, que es política, que seguramente usted aplicará en su momento. Y ahorita, aprovechando muy rápido que va usted a Mexicali, nada más le quiero recordar, prevalece el problema de la financiera rural. Son los 2,000 millones y son 2,500 familias afectadas. No ha habido una voluntad para reestructurar. Sí, como bien dice usted, que no sea otro Fobaproa, pero hay mecanismos. Pero aquí encontramos tal vez una propuesta de ganar en el caso de el problema de Constellation Brands, que bueno, son hectáreas de siembra en el Valle de Mexicali. Hay 220,000 hectáreas. El consumo de agua cervecera de la cervecería es el equivalente a 2,000 hectáreas. Cada hectárea 177 litros por segundo. El porcentaje promedio del agua que van a utilizar la cervecera se dice, habría que checarlo, 101% del agua. Y la materia prima de Constellation, pues es la cebada maltera. Entonces, una solución que por ahí sale, dar crédito a los agricultores para producir la materia prima en 60,000 hectáreas. Y como usted bien señala, no deja gran derrama económica la cervecera, ni tampoco en empleo. Pero con esta cuestión de sembrar 60,000 hectáreas, podría dejar $60 millones al año y beneficiar a más de 3,000 familias. Es lo que está en el aire aquí. Y bueno, pues le reitera el señor Juan Esquivia Ortega, que está de alguna manera involucrado en esto, a punto de perder su terreno. Y bueno, pues es una sugerencia respetuosa. Gracias, señor. Sí, te lo tomo en cuenta ahora que voy para allá. Y es buena la propuesta. Y sí, la semana que viene ya se presenta el plan para la participación del sector privado en inversiones en Pemex
y en la Comisión Federal de Electricidad. Estuvieron estigmatizados en producción y consumo, que sería hoy una solución. Sí, también. Muy bien. Me voy a ir. Ya me voy porque si no, no llego. Ya. Sí, pero el lunes, apúntense, es que ahora sí quedaron. ¿Cómo? Sin lista. Nos vemos el lunes, pero yo ya me di cuenta ya.